Bienvenidos al presente encuentro titulado El refugio y lo imposible, entre lo fantástico y el fantasma. Vamos a hacer un recorrido por los mundos de lo maravilloso y del relato fantástico, desde los cuentos de hadas hasta el psicoanálisis, pasando por Hamlet, el cine, la televisión y la cultura digital. ¿Qué es lo que nos protege del miedo? ¿Cómo domesticamos lo imposible? ¿Qué papel cumple la castración como refugio? Vamos a servirnos de la literatura, la clínica y la vida contemporánea para abordar el encuentro de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. El relato maravilloso, el de las hadas, de los caballeros, los dragones, los unicornios, desde la época medieval, implica que estos personajes se añaden al mundo real sin atentar con él ni amenazarlo. Es decir, además del mundo real, existe toda una galería de figuras extraordinarias que el relato maravilloso incorpora como un suplemento encantado. Uno puede soñar con ellas o pensar en ellas sin que eso ponga en riesgo la realidad. Y esto es muy importante. Y más adelante vamos a ver mejor por qué. En el relato maravilloso, la aparición de estos personajes no provoca una sorpresa inquietante, sino una celebración. El hada, el caballero, el unicornio o incluso el dragón, que siempre será vencido por el héroe, son presencias esperadas, casi bienvenidas. Por lo pronto, la estructura de relato maravilloso está hecha para que lo extraordinario conviva en armonía con lo real. En cambio, procedemos de forma comparativa, diferencial. El relato fantástico, que va a adquirir su forma propia en la modernidad, propone algo muy distinto. A diferencia del relato maravilloso, el relato fantástico hace sobrevivir lo imposible en forma de horror o inquietud que produce. Fantasmas, aparecidos, desaparecidos, muertos, vivos, todos ellos encarnan un imposible que nos interroga, que nos integra al mundo real, pero bajo la forma de una amenaza, que quiere decir que el mundo real siempre está al borde de ser desestabilizado. Es muy frágil, es muy frágil. Es como si uno estuviera caminando por un suelo donde hay una lava abajo y en cualquier momento podría haber una erupción. Entonces, en el relato fantástico uno dialoga con muertos,
como cualquier persona normal. El paradigma del relato fantástico es la aparición, lo sobrenatural que irrumpe y rompe la coherencia de la legalidad del mundo. En lugar de añadirse sin conflicto a lo real, como relato maravilloso, el relato fantástico lo quiebra. Esto se comprende mejor si consideramos el contexto histórico. El relato fantástico surge en la modernidad, cuando la ciencia comienza a imponer una legalidad estricta al mundo. Es una nueva concepción científica, basada en leyes claras y estables. Hace que cualquier irrupción sobrenatural se perciba como una fractura del orden, como algo que amenaza la consistencia misma de lo real. Contemplemos que el relato fantástico surge en la modernidad, cuando la ciencia comienza a imponer una legalidad estricta al mundo, ya que el exceso de malestar cultural no solo es por la renuncia pulsional, tal como decía Freud, sino puede ser también por este factor, por la imposición de legalidad impuesta por la ciencia, por la tecnología, por los celulares y por la inteligencia artificial. Es una nueva concepción científica. Por eso el relato fantástico produce miedo. Porque atenta contra la coherencia que sostiene la realidad. Pensemos en Hamlet de Shakespeare. Cuando el fantasma de su padre se le aparece, su vida entera cambia. Esta visión introduce una inestabilidad radical, es decir, rompe el marco de legalidad en el que se desenvolvía su mundo y lo lanza a un territorio incierto, a Hamlet, incierto. Podríamos decirlo así. El relato fantástico es la aparición de lo imposible como imprevisto. Y en él, lo que irrumpe no estaba anunciado ni preparado. Se presenta como una fractura. Incluso los sueños, sobre todo las pesadillas, pueden ocupar el lugar de relato fantástico y no de relato maravilloso. En ellos lo imposible se manifiesta de manera abrupta, rompiendo la continuidad de lo real, que no tiene ni comienzo ni final. Eso es lo real. Un ruido infinito. Desde esta perspectiva, el psicoanálisis puede pensarse como un resguardo en la plena modernidad científica. El psicoanálisis puede pensarse como un resguardo en plena modernidad científica de ese imposible que persiste y se presenta bajo las formas afines a relato fantástico. El relato fantástico puede entenderse en dos direcciones. Como un momento de ruptura, en lo que lo imposible irrumpe y el sujeto lo vive como una experiencia propia de la conciencia moderna. En ese punto, el relato fantástico es una ficción, es como una ficción literaria, y en ese punto se emparenta con el inconsciente. Y la otra dirección en que puede entenderse el relato fantástico es como estabilización de lo sobrenatural
en su existencia. Paso a explicar la estabilización de lo sobrenatural en su existencia. Es decir, como un proceso en el que aquello que al principio sorprende se integra en una legalidad ficcional, individual y social. Una segunda lectura de un cuento fantástico ya no produce el mismo espanto inicial. Ahora organiza lo sobrenatural, le da reglas, lo estabiliza. Esta estabilización se emparenta con la función del fantasma. Una forma en que lo sobrenatural se ordena dentro de la realidad psíquica para atenuar el miedo. Cuando el fantasma vacila, se produce una desestabilización que lleva del miedo a la angustia. Así, el momento de ruptura de relatos fantásticos se vincula al inconsciente, mientras que la estabilización de lo sobrenatural se vincula al fantasma, que fija y ordena el espanto. El momento de ruptura de relatos fantásticos lo vinculamos al inconsciente, mientras la estabilización de lo sobrenatural lo vinculamos al fantasma, que fija y ordena el horror y el espanto. Lo esencial del relato fantástico es la aparición. Sucesos en los que irrumpe un imposible no simbolizado en lo real. Por contraste, lo esencial del relato maravilloso es la puesta en relación entre un relato superyoico y moral y un relato idealizado del amor. Por ejemplo, el caballero que vence al dragón, el unicornio que trae pureza, la bruja que es derrotada por el héroe. Siempre hay en lo maravilloso un personaje que encarna la idealización del amor y que introduce lo extraordinario en la vida de un sujeto, especialmente de un niño. Podríamos decir entonces que el fantasma es, en la neurosis, una estabilización de relatos fantásticos sobre el trauma. El fantasma, en ese sentido, ofrece una realidad que permite al sujeto sostener un espanto que insiste, que es voluptuoso, ya que toca el horror, ya que toca la vergüenza, el pudor, y que tiene vínculos con la dimensión sexual. Y el fantasma ofrece una realidad que permite sostener ese espanto voluptuoso e insistente, manteniendo a raya lo insoportable del encuentro con lo imposible. El relato fantástico encuentra su destino en el fantasma, porque el fantasma, la fantasía psíquica, estabiliza lo imposible traumático, le da una forma soportable, irrepetible. El relato maravilloso, en cambio, no parte de un imposible traumático, sino que tiene un exceso idealizado, que nunca amenaza lo real. El exceso idealizado nunca amenaza lo real. Ojo, ¿no? La idealización. Es decir, es algo que se integra desde el inicio, sin fractura. La idealización no implica ninguna fractura del aparato psíquico. La idealización no implica el amor.
Por eso el destino del relato maravilloso no es estabilizar lo que irrumpe, sino transmitir y sostener una legalidad simbólica ligada al ideal y al amor, muchas veces en clave de la moral, de la conciencia moral, del super yo, en términos analíticos podríamos decir que funciona como soporte de la identificación, el relato maravilloso, los personajes heroicos, puros, protectores, que ofrecen modelos ideales con los que el niño o el sujeto puede identificarse. Superman, Batman, el relato maravilloso, ¿sí? ¿No? El relato maravilloso es el personaje heroico. Salir de ahí maravilla. Porque opera como un mito edulcorado, un mito light. Es decir, organiza una narrativa que encuadra el deseo en coordenadas aceptadas y esperadas por la comunidad, sin poner en cuestión la consistencia del mundo. Es decir, que bajo ese discurso corre ese riesgo de vivir la vida de los demás, de vivir la vida del otro, que estés viviendo la vida del otro y no te des cuenta. Por otro lado, alimenta el ideal del yo, es decir, produce imágenes y relatos que elevan al sujeto hacia una versión más perfecta de sí mismo. Si el relato fantástico tiende a ser absorbido por el fantasma, el relato maravilloso tiende a ser absorbido por el ideal del yo y por las identificaciones que el sujeto toma como horizonte. En ese punto, la fantasía inconsciente, la escena fantasmal en la que uno se encuentra y no se da cuenta, puede pensarse como la institucionalización del asombro frente a algo que es un verosímil y no frente a la verdad. Sería un asombro domesticado, repetible, que ya no irrumpe como una sorpresa auténtica, sino como una falsa sorpresa. Algo que, aunque parezca novedoso, está ya encuadrado en una forma conocida. Esta institucionalización del asombro hace íntima para cada sujeto una versión particular de goce. El fantasma, como estabilización de un relato fantástico sobre el trauma, ofrece a cada uno una manera de sostenerse en esa experiencia, incluso frente al discurso científico. El relato fantástico, en su origen, enfrenta a la ciencia introduciendo la dimensión de lo imposible. Pero hoy la ciencia enfrenta además a la locura evocada por la tecnología. Un avance que lleva las cosas hacia un punto incierto, acompañado por una profusión de imágenes y palabras en la red. Una red que, necesaria o no necesaria, depende de cómo funciona esa red. Uno podría caerse por la rendija de la red. Entonces, a diferencia del lenguaje de relato fantástico,
esta proliferación digital no compone un relato. La red no narra, la red es dispersa, es una diversidad de ruptura. Así quedamos ni protegidos por el relato maravilloso, ni protegidos por el relato fantástico. Y se abre un campo de interrogantes. El relato fantástico, cuando irrumpe, puede salirse de causa y dar lugar a una nueva ficción que atenta contra la moral y la estética, siempre por fuera de toda razón. Y en ese momento de sorpresa es donde se verifica, ese es su momento de sorpresa. Luego tiende a estabilizarse, ¿no? Es decir, cuando el relato fantástico irrumpe, sale de su cauce natural y da lugar a una nueva ficción que atenta contra la moral y la estética. Podemos hacer la diferencia entre moral y estética, y ética y estilo. Un equipo moral y estética, vanguardia, otro equipo, el estilo y la ética y la creación. Entonces, en el instante en que aparece esta dimensión de lo fantástico, lo posible que irrumpe como imposible, se convoca tanto a los ángeles como a lo siniestro. Y lo siniestro es en efecto el paradigma de toda aparición. Lo siniestro es en efecto el paradigma de toda aparición. Freud fue el primero que lo dijo. Cuando se miró él mismo, estaba en el tren, se mira al espejo y se asusta de él mismo. El psicoanálisis se ubica entonces como la práctica que introduce la sorpresa en el intersticio de los discursos. Un modo de mantener abierto un lugar de lo imposible sin que quede totalmente absorbido por la institucionalización del fantasma. Es decir, el psicoanálisis actúa sobre la producción de la dimensión del relato fantástico y también sobre sus quiebres en la estabilización. Cuando la modernidad coquetea con la posmodernidad, especialmente en la política de la imagen, de YouTube, de la televisión, del streaming, es decir, la imagen televisada a distancia, la técnica del cine, el internet, legaliza las apariciones. El streaming legaliza las apariciones. Por ejemplo, cuando uno ve en televisión a un medium ya fallecido, por un instante olvida que allí hay un aparecido. Lo mismo sucede al mirar una película filmada hace 40 años donde actúa alguien que ya murió. La técnica en estos casos produce una legalización de lo aparecido. Normaliza la presencia, ¿sí? Quiere decir que puedo poner en stock mis imágenes. Alguien puede estar muerto y se siguen viendo las imágenes, ¿no? Algo muy habitual en el arte. La sorpresa, así, puede ser manipulada. Pensemos en las películas de guerra. No funcionan como un trabajo de duelo ficcional sobre los soldados desconocidos muertos. En cambio, funcionan como monumentos
como la tumba del soldado desconocido, que se busca restituir, al menos simbólicamente, un duelo posible con los desaparecidos que retornan de algún modo, buscando al soldado Ryan. En el cine o en los documentales, la técnica ordena esos desaparecidos y los encuadra en un dispositivo. Por eso, la sorpresa queda acotada por la sospecha. La sorpresa queda acotada por la sorpresa, por la sospecha, que también es sorpresa. De hecho, Nietzsche, Freud, Marx, maestros de la sospecha, según Althusser. En una película de guerra, la aparición del horror o del crimen ya está prevista, ¿no? El espectador espera que suceda algo que lo sorprenda, pero que lo puede anticipar. Es decir, es una falsa sorpresa. En el pasaje al acto no hay subjetivación de la sorpresa. En cambio, en el acting out sí. Por eso el acting es un llamado a la lectura, mientras que el pasaje al acto no lo es. Al no haber subjetivación ni de la sorpresa ni del asombro, lo que se presenta es un puro horror o comicidad, pero sin transmutarse, ni siquiera en forma de tendencia en un juego que convoque al otro. En el pasaje al acto no hay subjetivación de la sorpresa, no está instalado el programa del sujeto. Ahora, ¿cómo interrogar esa falsa sorpresa con la que paseamos por la vida? ¿Cómo interrogar esa falsa sorpresa con la que paseamos y pasamos por la vida? Porque es con ella, con esa falsa sorpresa, que atravesamos la existencia. A veces apasionadamente, otras no tanto. Y siempre con los límites que el miedo instituye por el deseo y para el deseo en el campo del otro, de la otra persona y del gran otro. La dimensión fantasmática puede entenderse precisamente como esos límites que el miedo impone al deseo. Para el miedo, en sus efectos, devasta el mundo del amor. Es ahí donde aparece el cadáver del amor que el miedo puede traer. El miedo es el enemigo número 1 del amor. El miedo es el número 1 de los enemigos del amor. Y entonces, entre las estratagemas del miedo, encontramos dos modos fundamentales. Ahora, estratagemas son acciones, un plan astuto, artificioso, engañoso, que se utiliza para conseguir un objetivo, obtener una ventaja, derrotar al rival, que en este caso es el amor. Hay dos estratagemas: la postergación infinita, es decir, un aplazamiento que nunca se resuelve, nunca. O la precipitación temeraria, la precipitación del temerario. Un impulso
sin cálculo que te lleva al naufragio. Son esos dos caminos los que configuran la devastación que el miedo ejerce sobre el mundo que nos toca vivir. ¿Cómo interrogar el miedo en su propio campo? Y no pasar al campo del saber. ¿Cómo interrogarlo en su propio campo? Cuando se interroga el miedo desde el campo del saber, en realidad no se interroga el saber, sino que lo confirma. La pregunta sería, ¿cómo hacer para que se diga el miedo? ¿Cómo propiciar que se diga eso que queda olvidado detrás de lo que se dice y en lo que se escucha o entiende el otro? La verdadera sorpresa es que se diga, que aparezca esa escritura de la letra que va a desalojar el objeto. Desalojar el objeto, ¿qué sería? Sería desalojar su instrumentación, aquello que en el otro podemos nombrar como super yo. ¿Sí? Y a veces el fantasma que regula la realidad del amor y del odio vacila, ¿no? Y en esas vacilaciones pueden aparecer momentos bisagra de lo fantástico que desentraman al fantasma. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa con la realidad? ¿Qué pasa con la realidad cuando esto sucede? En esos momentos bisagra de lo fantástico que aparecen y desentraman al fantasma. ¿Qué puede pasar? Que la sorpresa allí adquiere un valor de lo siniestro. Y desde ahí convoca a una ausencia para que se escriba. Hay una falta que habilita que algo se escriba. Esta ausencia puede ser la del amado, o bien algo más radical, la propia pérdida como objeto de la demanda del otro. Cuando uno cae como objeto de esa demanda, se produce un llamado a la inscripción, y eso es lo que también podríamos llamar duelo. La vida, en ese sentido, es el duelo por el objeto perdido, ¿no? Duelo que conduce al sujeto a la represión primaria, al atravesamiento de la castración. ¿Sí? Aquí llegamos al punto más importante de la presentación de hoy. La pérdida se combina con la sorpresa, y esa combinatoria puede tomar dos direcciones: atravesar el punto de no retorno
donde el sujeto asume una posición frente a la existencia, o quedar fijado en un punto desde el que ya no hay salida posible. En ambos casos se trata del desalojo del sujeto del fantasma y de la sorpresa como momento decisivo para la posición subjetiva. Para algunos, esa vacilación es el encuentro destructivo con una falta de morada, con la no aceptación. Es el instante en que en esa vacilación sobreviene un encuentro definitivo con el significante de la falta, con su representante psíquico, con aquello que, como queramos llamarlo, cambiando lo que haya que cambiar, retorna. Ese encuentro con la falta de morada es para el sujeto el choque con el significante en su lugar más fundante, la morada del ser. Una morada. ¿Qué es un refugio? ¿Qué es un refugio? Sino el lugar donde la intemperie cede frente a un sol negro que desdibuja el aire, que dibuja las alas y que desdibuja el suelo y el cielo. ¿Qué es un refugio sino el lugar donde la intemperie cede frente al sol negro? Ese sol negro que desdibuja el aire, el suelo y el cielo. La intemperie que sobreviene cuando un cuerpo pequeño tiene alas sin vuelo. Por lo tanto, la intemperie sobreviene, más que es, cuando un cuerpo tiene alas sin vuelo. ¿Qué es un refugio sino el instante del alivio? El lugar donde el otro, en tanto sostén, el lugar donde otro pecho respira. El refugio es el lugar donde otro pecho respira. ¿Qué es un refugio sino el instante de alivio? ¿Qué es un refugio sino un tiempo de borde, de amparo, de soledad acompañada? Una vuelta en el camino para protegerse. ¿Y de qué se protege uno, no? ¿De qué se protege? Hoy podemos decir que uno, el ser humano que habla, que está alimentado de lenguaje, si no, su cerebro sería una pasita de uva. Nos protegemos del fin de la piedad, porque es ahí donde la piedad se convierte en un dolor sin límite. Mientras tanto, el sol negro es una espera inaudita que siempre espera. El sol negro
Cada uno sabrá de lo que estoy hablando. Si no, lo pueden googlear. ¿Qué es un refugio sino el espacio impreciso y sereno donde uno podría dejar de esperar? ¿Podría ser un refugio el espacio impreciso y sereno donde uno podría dejar de esperar? La sorpresa también es un refugio. Un corte en lo ordinario de la repetición, una fuera del hábito que el miedo dibuja en la perfección narcisista de la imagen que uno tiene. La sorpresa corta la repetición, corta un hábito que hace imperfecta esa imagen pretendida como perfecta del narcisismo. ¿Qué es un refugio sino la ocasión para escribir la falta que nos funda? Eso imposible que es la castración. ¿Qué es un refugio sino el tiempo de otra pasión distinta, de la fusión? El refugio no es la fusión con otra persona. El refugio puede ser la pasión por la ignorancia. Esa pasión de la ignorancia puede ser la columna vertebral de la sorpresa. Esa sorpresa que se inmiscuye en lo real y nos empuja a interrogar más allá de nuestras narices. La idea de refugio suele asociarse al amparo que ofrece el otro, pero trabajando con la sorpresa surge esta idea que es la siguiente: la castración como refugio frente al miedo. No el miedo a la castración, sino la castración como defensa frente a la desolación. La castración como refugio frente al miedo. Castración en relación a la separación fusional con el otro. Incestuosa. Por otro lado, tenemos la desolación, ¿no? La castración como defensa frente a la desolación. ¿Qué es la desolación? ¿Qué es la desolación? ¿Qué es la desolación sino esa certeza de la existencia del inconsciente? La castración como refugio es algo tan fuerte como la muerte y tan fuerte como el amor. La sorpresa nos lleva a pensar, la idea de sorpresa nos lleva la idea a pensar la castración como la afirmación del sujeto. La sorpresa de un perdón sin motivos. La sorpresa de una aceptación sin garantías. La sorpresa del final de la espera, del final de esperar las cosas. Seguimos la próxima.